Mi nombre es Daniel Frauca, yo soy panameño, de nacimiento, full panameño todo. Eh, y bueno, contaré mi historia. No sé si Alejandra escuchará esto, pero agradezco mucho su invitación o el contacto mi contacto que pasó, porque, bueno, esta oportunidad cuando se me da, pocas veces digo que no, porque siempre sé que viene de Dios, siempre sé que viene de Dios. Eh, y pues nada, yo soy Daniel, soy panameño, tengo 23 años. Como ven, bueno, estoy recién casado y me casé en diciembre. Y bueno, la historia detrás de eso hay muchas, así que bueno, creo que tenemos tiempo para compartir un poco sobre por qué estoy aquí, por qué una amiga que es bastante lejana, colombiana, ha pasado mi contacto y por qué Dios ha llegado a mi vida. Pues al final creo que todo el mundo tiene su historia, todo el mundo tiene su manera de contar su historia y bueno, por suerte esta es la primera vez que me toca hablar de mi historia, por eso estoy tranquilo. Igual me da pena porque estoy hablando de una pantalla y es un poco extraño, pero bueno, ahí vamos. ¿Por dónde empezar? Eh, bueno, yo nací aquí en Panamá en el 2000, el año 2000, el 9 de marzo, y yo soy el tercer hijo del matrimonio de mis padres, que bueno, gracias a Dios todavía están juntos. Entonces, pues nada, como me decías antes, Alba, yo soy de esos que a veces es difícil ver cómo Dios actúa porque mi vida ha sido muy tranquila. Yo pienso que mi historia a nadie le va a interesar y por eso a veces como que he sido muy reservado, muy callado, porque yo digo, no hay nada interesante pasando en mi vida, entonces, ¿por qué contarla? Pero bueno, a través de mi vida han pasado muchos acontecimientos donde solo por obra y gracia del Espíritu Santo he podido yo interpretarlos como que son de Dios, como que vienen de Dios, como que tenían que pasar, a pesar de que hayan sido situaciones muy complicadas. Eh, Así las he visto. Entonces, bueno, allá llegaremos a eso. Yo crecí como aquí decimos en Panamá, un peladito tranquilo, decimos, donde, bueno, me gustaba jugar, era tranquilito, era así fulito, un poco más fulito como soy hoy. Eh, y bueno, era tranquilo, era callado, tenía dos hermanos mayores, una hermana y un hermano, y ellos eran súper extrovertidos, entonces ellos se llevaban toda la atención. Entonces yo siendo el tercero era mucho más reservado, mucho más callado. Y por eso también se pensaba que yo siempre estaba bien. Entonces pensando que yo siempre estaba bien porque no decía nada, hubo muchas cosas que callé, mucho silencio, que quizá mucha soledad que sentí también por parte de mis padres. Porque pensaba que, bueno, que les prestaba más atención a mis hermanos y por eso yo me fui como distanciando un poquito. Entonces, eso fue algo que sucedió cuando iba creciendo. Yo generé como, o desarrollé, yo estudio psicología, entonces, bueno, también eso me ha ayudado a entender muchas cosas de las que he vivido. Y entendí que, bueno, por eso viene un poco mi personalidad, ¿sabes? Desarrollé una personalidad muy retraída. A pesar de que era feliz, yo tenía muchos primos, una familia grande, jugaba, o sea, no es que no se me daba lo de las habilidades sociales y eso, pero igual era reservado. Ese es el punto. Y bueno, crecí un poco solo. Y bueno, ¿dónde estaba Dios en este momento? Estaba presente. En mi familia no éramos muy católicos, muy cristianos ni nada. Eh, Íbamos a misa, pero así como porque había que ir, porque era tradición, pero mi papá no era muy religioso tampoco. Entonces no puedo decir que se me ha transmitido una fe, pero bueno, Dios estaba presente porque gracias, bueno, a Dios nunca lo negaba de niño. O sea, para mí era como que, Dios existe, Dios existe. O sea, sencillo, Dios existe. Y nunca me preguntaba si Dios no existía o si Dios era mentira o todo esto que quizás a las personas les puede suceder. A mí no me sucedía, no sé por qué. Y creo que hasta el día de hoy, muy pocas veces he negado que Dios existe. Me he preguntado cómo funciona, cómo trabaja Dios, he intentado entender por qué las cosas pasan, pero Dios para mí siempre ha existido. Entonces así crecí, sabiendo que Dios existía, no era muy religioso ni practicante, y bueno, era retraído. Entonces, ¿a qué me ha llevado eso? Creo que ya llegamos un poco al medio del asunto, decimos acá también en Panamá. Cuando llega la adolescencia, bueno, por ser callado, por ser un poco solitario, un día, que a veces digo un buen día o un mal día, hoy puedo decir que es un buen día por todo lo que surgió después de eso. Como a mis 12, 13 años de pequeño, entrando a la adolescencia, que bueno, surgen nuevos intereses, intereses por las mujeres, intereses bueno, simplemente la curiosidad que a cualquier persona le puede surgir.
me encontré con la pornografía. Entonces, obviamente para mí con todas mis preguntas y cosas que no sabía sobre eso, tenía mucha curiosidad y para mí ese momento fue espectacular. O sea, para mí encontrarme con la pornografía fue grandioso. O sea, era como la respuesta a todas mis preguntas, a todas mis dudas. Entonces, estando yo muy solo, bueno, volví este encuentro con la pornografía a un vicio. Me volví adicto a la pornografía, ya no era algo que hacía semanalmente, sino que lo hacía 2, 3 veces a la semana, después todos los días, después más de una vez al día, estando 12, 13 años, muy pequeño. Y eso, por supuesto, que generó en mí y desarrolló en mí una concepción de lo que era una relación completamente equivocada. Y eso generaba también una herida muy profunda dentro de mí. Y bueno, también por ser solitario, por ser callado, yo también era muy profundo como persona. O sea, yo pensaba mucho las cosas y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, en este momento era algo malo, porque entonces en esa profundidad de mi ser, yo entendí cosas que no estaban bien. Entendí todo esto de la sexualidad. Entonces, empecé yo a desarrollar esta concepción de que, ok, las relaciones son para esto. Son para tener relaciones sexuales, son para esperar algo sexual de la otra persona. Y todo eso que se fue desarrollando, porque fueron cuestión de 1 año, 2 años que yo fui consumiendo y consumiendo la pornografía. Eventualmente a mis 14 años empecé mi primera relación de pareja. Entonces ahí todo se complicó un poco porque empecé entonces a los 14 años a esperar de mi pareja todo lo que yo veía en estos videos pornográficos. Y eso, gracias a Dios, no lleva a mayores, pero sí fue una relación muy complicada que duró 2 años. La relación, porque bueno, una relación de niños, de niños muy jóvenes que van al cine juntos y ya, y después van al centro comercial y caminan y ya. Pero entonces eso era lo que era normal. Lo que yo quería hacer eran todas estas cosas que yo había aprendido en los videos. Entonces, bueno, por esa idea equivocada de lo que era una relación, yo opté se puede decir como acosar a mi pareja. No lleva físicamente, no lleva sexualmente, pero sí psicológicamente. Decir cosas como que, pero es que si tú y yo no hacemos estas cosas, entonces no hay mucha diferencia entre que seamos mejores amigos, seamos novios, cosas así como manipuladoras para llevar a la persona sí, para engañar a la persona, básicamente, como yo estaba engañada, porque al final lo que ocasionó la pornografía en mí era un engaño completamente, que más adelante puedo entender por qué la pornografía engaña a las personas. Pero bueno, ya llegaremos a eso. El punto es que, bueno, eso pasó a mis 12, 13 años. Simultáneamente, mis padres, en ocasiones separadas, obviamente, caminan el retiro de Maús, que no sé si en España lo conocen, yo creo que sí, porque creo que de allá viene, no estoy seguro. Pero bueno, aquí lleva a Panamá el retiro de Maús, que es un retiro para adultos, pero bueno, es para hombres y para mujeres. Entonces, por eso dije que caminaran por separado, porque es un retiro de hombres y un retiro de mujeres. Entonces, mi mamá lo caminó primero, después mi papá, y verlos a ellos regresar a ese retiro para mí fue, puedo decir, el primer signo de Dios en mi vida. O sea, la primera vez que Dios como que verdaderamente abría mis ojos para verlo, pues. Porque yo veía a mis papás y decía, wow, ¿qué les pasó? O sea, ¿qué este retiro qué ocasiona? Que regresan con una sonrisa. Mis papás siempre, los dos son ingenieros, entonces ellos son muy cuadrados, muy serios y sí, o sea, no es que no me amaban y no me daban abrazos, pero eran muy serios. Mi papá sobre todo. Entonces, regresar a ese retiro y ver la sonrisa que tenían, para mí no tenía sentido. O sea, entender que ese Dios podía hacer a mis papás sentirse de esa manera, para mí fue algo impactante. Entonces, ese fue como el primer testimonio vivo que yo veía de que hey, Dios hace cosas, Dios existe. Entonces, bueno, eso fue en el 2013, 2014 y bueno, eso se quedó así. Como 1 año después, mientras yo seguía en esta relación y seguía en la pornografía, yo entré a confirmación a mis 14, 15 años. Y bueno, ahí empezó también un proceso interesante donde yo, como ya les había dicho, yo sabía que Dios existía, lo sabía. Entonces en confirmación era la primera vez que yo como que empecé a aprender de Dios. Y me interesaba, o sea, yo era de esos que fueron a confirmación tranquilos, como que bueno, me toca, tengo que ir a aprender de Dios, tengo que confirmarme. No fui nunca renegando de las cosas de Dios. Y fui aprendiendo, o sea, fui aprendiendo,
Y bueno, por primera vez entonces escuché que la pornografía era un pecado. A consumir pornografía, masturbarse era un pecado. Entonces, este, para mí fue muy impactante, porque yo siendo el hijo menor y el callado, o sea, también yo había generado la concepción de ser el hijo perfecto y no equivocarme, porque a mis hermanos lo regañaban y yo dije, bueno, yo no quiero eso, entonces yo siempre fui a intentar ser perfecto. Entonces, escuchar que yo estaba pecando constantemente, para mí fue un shock muy fuerte. Yo decía, está todo cambiado, y que bueno, ahora yo soy un pecador. Y a mí no, en ese momento no se me había dicho que Dios amaba al pecador, pero yo decía, wow, o sea, estoy pecando mucho. Y entonces empezó una frustración porque como era una adicción, a pesar de que sabía que estaba mal, no pude dejar la pornografía, ni dejar la masturbación, ni dejar el vicio, pues. Entonces fue difícil escuchar por primera vez que eso era un pecado. Entonces, bueno, tenía 15, 16 años, simultáneamente está en confirmación y veía a mis papás entonces en Emaús, porque cuando haces el retiro sigues caminando, o sea, sigues en el seguimiento y después vas a servir y eso. Entonces todo esto pasaba mientras también yo entraba en la adolescencia. O sea, entraba fuerte en la adolescencia donde ya empezaba a salir, a, aquí le decimos a los encuentros de jóvenes, así como en las casas, así como le decimos parking, donde, bueno, donde va uno se reúne y la gente está tomando y bueno, y van las chicas y la cosa. Entonces empezó todo eso, empezaron los 15 años, empezaron después las fiestas y eso. Entonces, obviamente con mis vicios y eso, entonces ahora yo teniendo relación y eso, pues terminé la relación y estaba soltero. Entonces tenía ya una concepción de la vida diferente. Como que sí conocía a Dios, sí sabía que estaba pecando, pero por el vicio también entonces estaba buscando mujeres, entonces estaba buscando el afecto de otras personas. Entonces empezó como una vida, como lo decimos, ¿cómo se llama esa palabra? Como incongruente. Entonces yo soy cristiano, pero entonces también hago todas estas cosas fuera, en la calle. Entonces, bueno, acto seguido me confirmé, excelente, me gustó mucho mi confirmación, pero no conseguí como un grupo o un espacio donde yo seguir escuchando de Dios, seguir reuniéndome con jóvenes católicos, y eso quedó así. Me gradué de la escuela, tuve ese año de graduando, de senior, que decimos nosotros acá, donde hay muchas fiestas, parrandas, decimos acá también, el viaje de graduación, todas las cosas que nos fuimos a Cancún. Entonces, todo este mundo lleno de desorden, de alcohol, gracias a Dios no drogas, pero bueno, alcohol, de mujeres, de, de todo esto, que bueno, yo obviamente no me estaba llenando de nada y ya no tenía a Dios presente constantemente en mi vida como confirmación, entonces empecé a perderme, digamos. Eh, Entonces, en esto de perderse, pasaron unos años. Yo me gradué de la escuela, entré a la universidad. Yo también jugaba fútbol, entonces me lesioné del fútbol y pasó un día, 2018 fue un año muy complicado. Yo me gradué en 2017, entonces en 2018 eh, yo me cambié de universidad, yo me lesioné, tenía otra relación que, bueno, había terminado muy mal, entonces me sentí así como en un vacío muy profundo. Me sentía muy solo, me di cuenta que dentro de tantos años yo no tenía amigos. O sea, yo tenía hermanos, pero mis hermanos ya se habían ido a estudiar afuera y estaba solo. Entonces, un vacío muy profundo, donde no estaba Dios, y no me acordaba de Dios ni siquiera. Donde no tenía amigos, donde ya muchas cosas que me gustaban ya no me gustaban, donde tenía el vicio de la pornografía todavía. Entonces, fue un año muy complicado. Entonces llegamos al 2019, yo bueno, entro otra vez a la universidad, a otra universidad, a estudiar psicología, no sé qué. Y bueno, en el 2019 pasan dos cosas muy importantes en mi vida. Bueno, realmente tres. La primera es que, bueno, yo camino un retiro de jóvenes que se llama EFETA, que si escucharon el testimonio de Alejandra, bueno, Alejandra también es EFETA, y lo caminé en mitad de año del 2019. Este, y ese retiro para mí empezó lo que fue como un camino de sanación, así le llamo yo. Porque bueno, en un testimonio muy fuerte que escuché en ese retiro, que fue como el testimonio que más a mí me cautivó, me llegó, el que más me rompió, digamos así, fue uno que mencionaba sobre
también la pornografía y sobre una adicción a la pornografía. Y eso para mí fue como relacionarme con mi sufrimiento directamente. Y de ahí empezó un proceso larguísimo que me duró como 2, 3 años de sanar esto. Y bueno, ya llegaremos a eso. Segunda cosa importante que pasa ese año, también me llegó una invitación a unas catequesis del Camino Neocatecumenal, que creo que en España también es grandísimo, allá nació en España. Y bueno, también tenía una familia que estaba en el camino, entonces ellos me invitaron y asistí a las catequesis. Entonces al final, yo era recordando, al final yo aceptaba estas invitaciones tan fácilmente porque yo estaba destruido. O sea, yo no tenía esperanza, no tenía fe, eh, y necesitaba de algo. Entonces por eso no he sido de esos que reniega cuando entra a los grupos católicos, porque yo estoy necesitado de eso. Entonces, bueno, yo acepté a FETA, fui a FETA, me encantó. Acepté la invitación al camino, fui a las catequesis, entré al camino, me encantó. Y ese año también, luego de muchas relaciones que habían fallado, que había tenido como 3 novias que no había funcionado la cosa. Y, y bueno, llegué entonces conocí a la que hoy es mi esposa, que se llama Victoria, y la conocí después de muchos años de saber quién era y de conocerla, pero bueno, empecé con una relación con ella, pues, con Victoria en el 2019 también. Entonces, ese año fue muy importante por todo lo que viene después. Eh, entonces, bueno, vamos primero con EFETA. Con EFETA, es el retiro, caminé. Entonces llega, esto es 2019, llega el 2020. Antes de la pandemia, del 2020, serví otro retiro, entonces ya como que estaba bien, me encantaba ese grupo de FETA y estaba bien metido, pero bueno, cayó la pandemia. Entonces, a los un mes desde que empezó la pandemia, o sea, ya estábamos en abril del 2020, me llega la invitación, la noticia de que me piden que yo fuera el líder de FETA. Entonces, como yo nunca le digo que no a estas cosas de Dios, porque como les digo, las necesito. Yo cada vez que alguien me pregunta algo de Dios o me pide que asista o que vaya, o sea, yo lo entiendo como una invitación de Dios, porque así tiene que ser. Y siempre que voy y digo que sí, me encuentro con por qué Dios me está llamando a eso. Entonces, bueno, dije que sí, sin saber todo lo que eso iba a pasar, dije que sí el liderazgo. Y bueno, empezó el liderazgo en pandemia, y fue una cosa espectacular lo que viví. Fue muy difícil porque en pandemia todo era por Zoom, todo era era virtual, entonces la gente ya dejó de conectarse, entonces estaba yo con mi líder logística y estamos, a veces nos conectamos 5 gatos aquí en Zoom y tenemos que dar temas. Entonces todo esto pasaba mientras yo todavía estaba con el vicio de la pornografía, porque en la pandemia recaí fuertemente en el vicio porque estaba en la casa todo el día. Y fue terrible, o sea, fue una experiencia muy difícil liderar un grupo de jóvenes, ser ejemplo de fe para un grupo de jóvenes y estar tan metido en el pecado y no poder salir del pecado. Y eso fue muy difícil. Entonces, alguna enseñanza que me dio FETA y fue que me enseñó mucho sobre el desierto y sobre el desierto espiritual que uno puede experimentar en la vida de fe, es normal. O sea, estando en pandemia, el efecto del desierto era aún más, porque toda la pandemia fue como un desierto, fue un espacio de tiempo donde todo cambió, todo era diferente, te sentías apartado, te sentías solo, te sentías, ¿sabes? Perdías la esperanza, veías tu vida así como desde afuera, que wow, ¿qué está pasando? No sé qué. Entonces, ese tiempo de desierto, bueno, el Dios me lo inspiró, o sea, Dios me inspiró que en el desierto es donde uno se aparta y pasa hambre de muchas cosas, pero Dios se manifiesta. Entonces, Dios se manifestó en ese momento para hacerme entender estas heridas que yo tenía. Todo esto que yo les conté de cómo entendí yo que adquirí este vicio de la pornografía, que adquirí esta soledad, esta personalidad, todo me fue iluminado en la pandemia, en este desierto. Y eso para mí fue grandísimo. Yo soy muy racional, muy analítico, porque siempre he pensado las cosas. Y para mí, que mi historia tenga ese sentido, para mí fue sanación. Entender mi historia, entender de dónde surgen las cosas, para mí fue sanación. Entonces, eso pasó en esos año y medio de pandemia, cuando lideré este grupo de FETA. Y bueno, eso me llevó también a dar testimonio. Por primera vez mi testimonio, por primera vez compartir lo que era mi vicio, era pornografía. Y algo que quiero dejar como claro es que la diferencia en mi vida
y en mi experiencia de fe ha sido compartir, ha sido decir tal cual mi historia, decir tal cual, así decir pornografía, decir que era adicto a la masturbación, que era adicto a las mujeres, que pasó esto, que pasó lo otro. Cuando yo saco eso de mí, o sea, pierde poder sobre mí, en mi interior. Eso también o sea, se me dijo una palabra y nunca se me ha olvidado. Cuando tú sacas las cosas, pierden poder sobre ti. Entonces, de que yo empecé a dar testimonio y empecé a decir mi testimonio tal cual y como es, tal cual como pasaron las cosas, este, Dios se encarga. O sea, Dios se encarga y esos demonios dentro tuyo dejan de afectarte. Entonces así empezó a pasar. Yo empecé a hablar de la pornografía, a denunciar mi pecado, a decir yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lujurioso, yo no puedo amar a las mujeres, yo no sé qué, yo no sé qué cosa. Dios se ha encargado de irme sanando poco a poco. Entonces, bueno, me adelanto un poquito, pero ya vamos a eso. Entonces, bueno, eso fue FETA. Fui líder de FETA, lideré 2 retiros maravillosos, una experiencia espectacular donde yo pude ver con mis propios ojos cómo el Espíritu Santo obra. Obra en las personas, obra en cómo tú organizando por meses un retiro, el día en que empieza, tú sueltas y solo oras. Y cuando oras, todo se va dando tal y como tenía que darse. Ahí esta cosa no salió como estaba planificada, como se salió mejor al final. Esto se va dando, la gente se va moviendo, los que no te escuchaban en las reuniones ahora saben lo que hay que hacer y todo salía, los testimonios espectaculares y esa experiencia creo que me ayudó a soltar estas ganas de ser perfecto, de controlar mi vida y ver cómo Dios realmente siempre se encarga. Entonces, FETA me ayudó mucho en eso. Entonces, como les había comentado, eh, también había conocido a Victoria, a mi ahora esposa, en el 2019 y esa relación me ha traído mucho. O sea, Victoria para mí ha sido un pilar en mi historia de salvación. Y ella fue la primera persona a la cual yo le conté que yo consumía pornografía. Y ella en general ha sido la persona que siempre me ha cuestionado, porque entonces hoy el mundo te quiere vender que entonces tu relación, la persona tiene que ser la que te ama tal y como eres, la que siempre esté para escucharte, que es verdad, todo eso es verdad, pero hay unas cosas que son importantes entender. O sea, esta relación, la persona tiene que cuestionarte también, o sea, tiene que denunciarte y denunciar tu pecado diciendo, estás haciendo esto mal, estás siendo soberbio, estás siendo egoísta, y esas son las cosas que Victoria desde el día uno ha hecho conmigo, y eso en mi comodidad, o sea, me ha sacado de mi zona de confort, pero me ha llevado a ser más auténtico y me ha llevado a sacar las cosas como yo antes no lo hacía porque era muy silencioso. Entonces, ahora quiero pasar a esta historia que yo tengo con Victoria y la puedo ligar con el camino, por el camino catecumenal, porque ella también es del camino, su familia es del camino desde siempre, ella es hija de padres catecúmenos, entonces cuando yo entré al camino simultáneamente, porque ella no me invitó, o sea, yo entré por mis tíos, pero ella ya estaba, entonces ahí empezó nuestra relación, entonces todo fue como perfecto. Y bueno, los dos caminábamos, y bueno, teníamos esta relación que bueno, nos llevó a la pandemia, también fue difícil eso, pero la lucha más grande que tuvimos fue la castidad. Eh, la castidad, nosotros vimos un año en castidad, a la pandemia ayudó por supuesto porque no nos veíamos tanto, pero en un año desde nuestra relación caímos por primera vez. Y desde que caímos en la fornicación, eh, nos quedamos en el vicio. O sea, íbamos y veníamos en la castidad, que a veces lo queríamos, a veces estamos muy dentro del pecado, que ya no podíamos ver el pecado. Entonces estamos en el clásico pensamiento de, pero es que si nos amamos, todo está bien, pero es que Dios sabe que esto es amor, entonces a él no le importa y Él está bien con nosotros. Entonces el pecado como no afecta a más nadie, entonces no es un pecado. Entonces todos estos engaños que pone el demonio en tu cabeza, y con las tentaciones y todo esto para hacerte entender que, bueno, que tú puedes ser el Dios de tu propia vida y si Dios te pide la castidad, pero tú eres Dios más que Dios. Entonces, como tú eres el Dios de tu vida, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces empezamos en este vicio, siendo los dos, bueno, ella es catecúmenos y yo también religioso, empezamos a caer en el pecado de la fornicación muy fuertemente. Y, y uno piensa que eso realmente no afecta, pero ya les echaré mi historia e intentaré explicarlo de la manera que se entienda por qué es que afecta. Entonces,
algo interesante de la historia del pueblo de Israel, como saben que salieron de Egipto, el Señor los liberó de la esclavitud. Ellos siempre renegaron en el desierto diciendo, hey, pero yo estaba mejor estando esclavo porque tenía comida, porque tenía esto, porque no sé qué. Entonces optaron también por siempre seguir haciendo ídolos, a pesar de que Dios ya los había salvado. Entonces, ¿qué me pasó a mí con este pecado de la fornicación? Que empecé a ser un ídolo de Victoria, de mi novia en ese momento. O sea, entonces ya ella para mí era un ídolo. O sea, era lo más preciado que yo tenía. Y cuando tienes un ídolo, o sea, ninguno puede amar a dos señores. Entonces, si yo amo y tengo al ídolo de mi novia, porque efectivamente estoy muy conectado, porque el pecado me ha llevado a eso, entonces no hay espacio para que el único Dios sea Dios. Entonces yo empecé a ser un ídolo de mi relación era perfecta, mi relación era todo, yo en verdad empezaba a hacer todo por mi relación, yo vivía para mi relación. Y lo mismo le pasaba a ella. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en estos desiertos? Que te derrumba los ídolos. Y un día, ella se fue de viaje, se fue un viaje con su hermana y otras chicas, no sé qué. Y ella en ese viaje me es infiel. Eso pasó el año antepasado, en 2022. Y ella me es infiel. Y bueno, cuando ella regresa del viaje, bueno, ella me cuenta o yo sospechaba, yo no sé cómo es la cosa. Y ese hecho para mí, yo creo que ha sido hasta el momento el proceso más complicado que yo he vivido en mi vida. Porque ella era mi ídolo que siempre estaba, que era perfecto, mi ídolo era perfecto. Y que el Señor me haya tumbado ese ídolo, porque bueno, porque al final cuando uno está en el pecado, o sea, el demonio está junto a ti. Entonces, que ella se haya ido y haya caído, o sea, solo es consecuencia de estar reenvuelto en el pecado. Entonces, eso lo entendí después, por supuesto. En ese momento yo estaba súper molesto, me sentía traicionado. Por supuesto que terminamos un par de días que yo no sabía qué hacer con mi vida. Y, y todo esto pasó también en Cuaresma, que creo que es importante mencionar. O sea, entonces, este proceso, porque yo por alguna razón entendí que yo tenía que perdonarla de todas maneras, porque a pesar de que el mundo me decía, y mis mejores amigos que no son de la iglesia, me decían que hey, vete de ahí, ella no te merece, si te lo hace una vez te volverá a hacer, todo esto que te puede decir el mundo. Pero yo entendí desde el primer día que ella me dijo que esto había sucedido, que yo tenía que perdonarla. Pero ese perdonarla es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, bueno, empezó este proceso. Luego de haber terminado un par de días, regresamos, pero igual yo seguía con el rencor. ¿Y a qué me llevó ese rencor y a qué me llevó ese odio que sentía? O sea, esos sentimientos fuertes y profundos que yo sentía, me llevó a yo buscar la tentación y a dejarme llevar por ella. Porque entonces un día que salí, que fue el cumpleaños de un amigo, que ella no estaba, no sé qué, entonces yo le fui infiel a ella, con la justificación de que o sea, ella se lo merecía. Porque yo ahora iba a estar tranquilo porque ya habíamos empatado, pues ya. Entonces, esas son las cosas a las que me llevó este rencor. Entonces, obviamente, yo le dije después que esto había sucedido y bueno, fue un proceso muy complicado, de meses, diría que hasta años. Ahora pasa un año de ir y venir, de pelear, de discutir, pero Dios siempre se hace presente. Yo creo que eh, Dios hace maravillas en este tipo de acontecimientos. Porque, sí, ahí me están hablando. Como decía, Dios hace maravillas. Yo no sé cómo es posible, pero o sea, Dios poco a poco me fue dando palabras, me fue dando diferentes lecturas. La lectura del hijo pródigo, por ejemplo, que me decía, pero es que tú quién eres para no perdonarla. O sea, tú con tu pecado de la pornografía de cuántos años, ahora te vas a hacer el que qué. O sea, tú eres Dios acaso para no perdonarla. Entonces, Dios se hizo presente y en mi corazón poco a poco me fue reconciliando con él y con ella. Y
Y bueno, pasaron meses y bueno, seguimos juntos en la lucha, porque no es que fue fácil, no es que el perdón fue en un mes, fue de la noche a la mañana, que fue todo perfecto. Fue muy difícil con las inseguridades que yo generé, pero bueno, seguimos adelante, por obra de Dios. Este mismo año también me pasó algo muy complicado, se metieron a mi casa a robar, nos asaltaron, estaba mi papá y yo, casi nos matan y pasaron muchas cosas ese año, en el 2022. Entonces, este, también pude ver a Dios en ese acontecimiento. Y, y para ir aterrizando todo lo que he comentado. Al final lo que importa es el aprendizaje y cómo Dios se hizo presente en mi vida. Y, y es que me ha hecho ver que Él siempre ha estado, o sea, y Él siempre está. Y que yo no lo puedo controlar todo. Yo no puedo controlar si mi novia me es infiel. Y ahora que es esposa, no puedo controlar si mi esposa me es infiel. Yo no puedo controlar si a mí entra a mi casa a robar en este momento y me apuntan con una pistola. Yo no puedo controlar esas cosas. Y solo Él lo puede hacer. Y si Él lo permite es por algo. Y ahora yo he entendido que Dios ha permitido todo esto que me ha sucedido, pero es para que yo me acerque más a Él. Y bueno, o sea, y ahora les he hecho la parte bonita de la historia. O sea, al final la lucha con la castidad siguió, o sea, siguió. Solo seguimos yendo y viniendo. Y bueno, llegó el año pasado, un año muy, muy especial. O sea, ahora que estamos en el 2024, puedo analizar el 2023 y, y yo, o sea, yo literal no puedo creer aquí donde estoy sentado que lo que pasó el año pasado sucedió. Primero, bueno, yo conseguí un trabajo que lo que me ayudó ese trabajo fue para pagar las JMJ, que pude ir el año pasado. Estuve por allá por España, estuve por Portugal, que fue una experiencia espectacular. Y bueno, también yo seguí en el camino, ya me distancié un poco de FETA porque ya como que ese ciclo se había cerrado, había sido líder, había apoyado, no sé qué, y bueno, ya estaba como creciendo un poco, y ya los jóvenes que venían eran un poco más pequeños, entonces era como espacio de que nuevos líderes, nuevas personas, nuevas personalidades, nuevos testimonios surgieran. Y bueno, yo me aparté de FETA, pero seguí caminando en el camino del Catucumenal. Y bueno, me fui a la JMJ con el camino, experiencia espectacular. El Señor me afirmó que me estaba llamando al matrimonio. Independientemente de que era joven, de que tenía 23 años, de que mi contrato en el trabajo era definido, yo tenía contrato hasta el 31 de diciembre del año pasado. Pero el Señor me habló fuertemente con el camino, o sea, yo hice una convivencia en el camino que no puedo decir qué es lo que pasó ahí, pero sí puedo decir mi aprendizaje. Es que el Señor me habló claramente, me dijo, a ti no te debería importar el dinero para casarte. Si tú hoy en tu corazón yo te he inspirado que te tienes que casar o que por ahí te estoy llamando, eh, que no te importe el dinero. O sea, que el dinero no sea un impedimento para que tú te cases. Entonces yo salí de esa convivencia que fue a mitad de año diciendo, me tengo que casar. Pero como siempre pasa, que escuchas unas palabras, estás emocionado y dices, voy a hacer y voy a hacer. Obviamente salí de la convivencia y no lo hice. O sea, fue como que, bueno, no me atreví, me dio miedo, realmente no tenía mucho dinero, ¿cómo me voy a casar? Y bueno, me fui a la JMJ y el Señor me reafirmó y que, hey, esta es tu vocación, o sea, te estoy llamando a esto. Y bueno, pasaron los meses, ya la lucha con la castidad era diferente, ya estábamos deseando la castidad porque era una necesidad. O sea, no era que, o sea, ya empezamos a entender que la fornicación nos estaba destruyendo. Este, Entonces ya era una lucha, o sea, cada vez que caíamos teniendo relaciones, ya el sentimiento era distinto, entonces queríamos no tenerla, pero bueno, teníamos el vicio, pues era difícil. Y bueno, una noche muy difícil, una noche donde nos fuimos de fiesta, donde empezamos a tomar y eso, caímos y esa noche mi historia quedó embarazada. Entonces, por supuesto que cuando nos enteramos, muchas emociones. No tenemos plata, todo eso, todo lo negativo, pero también qué alegría. O sea, y le contamos a la familia lo mismo, como que estamos felices, pero al mismo tiempo, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo hacemos? No sé qué. Y eso fue en septiembre. Y yo no les puedo explicar cómo Dios se hizo presente. O sea, como la providencia de Dios es algo tan real. O sea, como Él siempre provee lo que tú necesitas. No importa si tú tienes trabajo o no tienes trabajo, no importa dónde trabajas, no importa nada de eso, no importa cuánto dinero tienes en el banco, no importa quién seas. O sea, si Dios de bueno proveerte, te va a proveer.
Y nosotros en cuestión de 2 meses organizamos una boda que quedó espectacular, que fue en diciembre. Nos casamos. Mi abuela, yo ahora me estoy viendo donde mi abuela, ella nos ofreció una habitación donde, bueno, mientras ahorramos y conseguimos apartamentos, podíamos vivir, así que estamos aquí. Justo ayer nos aprobaron el apartamento que estamos viendo, nos mudamos en un mes. Entonces, todo esto ha pasado muy rápido. O sea, yo pasé de no saber nada, no tener nada, de ser un chico que no salía bien en las relaciones porque tenía una expectativa equivocada, que se sentía muy solo, que se sentía desesperanzado. Y en cuestión de 4 años, que conocí a Dios, que entré a este retiro, que entré al camino, o sea, Dios ha hecho maravillas con mi vida. Y no ha sido maravillas de que, wow, son bendiciones, que si yo creo en Dios, entonces todo se me viene bien. No, o sea, yo les he contado los sufrimientos que he tenido, la lucha con la pornografía, la lucha con la fornicación, la experiencia de infidelidad que sufrí, que tuve que entender lo que era el perdón de Dios. Y eso solo me ha dado más gracias. El sufrimiento me ha dado estas gracias para poder recibir esta noticia de que voy a ser padre y no vacilar y decir, está bien Dios, me caso, rápido me caso, y no me caso por el hijo, me caso porque a eso me estás llamando. Antes de esto, antes del hijo y antes de todo eso, tú me estás llamando al matrimonio. Entonces, ha sido una gracia completa que Dios se haya fijado en mí, porque uno en este camino de fe, uno siempre corre el riesgo de vanagloriarse, de cuando la gente te dice, ay Daniel, me encanta cuando hablas, este testimonio me ha cautivado, no sé qué. Uno corre el riesgo de vanagloriarse y pensar que es uno el que lo hace. Y yo agradezco a Dios todos los días por, por no hacer que eso me suceda. O sea, yo sé que todo lo que yo tengo hoy, todo, cada centavo, cada bien que yo tenga, todo es porque Dios me lo ha dado. O sea, esta boda que yo tuve, este matrimonio que llevo llevando, este hijo que viene, todo es una gracia de Dios. Y todo es porque Dios se ha fijado en mí. ¿Por qué? No sé. O sea, yo no soy nadie. O sea, yo no he conseguido nada en mi vida. Yo todavía no me he graduado de la universidad. Yo estoy en mi primer trabajo, que bueno, estoy aquí luchando porque me contraten de manera indefinida, pero o sea, yo no consigo nada. O sea, lo único que yo tengo hoy y puedo atesorar, o sea, es mi experiencia con Dios. O sea, y no tienen idea la paz que eso me da. Y si tengo estrés por el trabajo, por que ahora voy a ser padre de familia, porque hay cuentas que pagar, por supuesto. Pero o sea, la única garantía que yo tengo es la que Dios existe, de que Dios da la vida por mí y la ha dado por mí en cuantas ocasiones en mi vida. Y que si Él lo ve bueno y yo sigo fiel a Él, en algún día llegaré a la vida eterna. Y de verdad que hoy, ¿por qué yo les puedo decir esto? Yo sueno como un loco, porque soy un chico de 23 años que ya no tengo dinero. Ahora mismo no tengo ni siquiera casa. No tengo ninguna garantía financiera ni social, mi familia no es acomodada, ni voy a heredar, tengo una gran herencia. O sea, yo no tengo nada en mis manos ahora mismo. Pero no tiene idea la paz que yo tengo de estar vivo y de estar casado y de que voy a ser padre y de que tengo familia y de que lo que tengo es lo que tengo. O sea, y sé que esa garantía y esa paz solo me la da Dios. O sea, solo me la puede dar Dios. Y pues nada, o sea, esa es mi historia. La dije así un poco desorganizada. Espero que el mensaje es que o sea, yo soy un joven más común y corriente, que también tiene que ir ahora a trabajar, que tiene que pagar cuentas. Pero bueno, o sea, Dios se ha fijado en mí y me ha dado la gracia de tener paz en esto, de tener paz en la incertidumbre, de reconocer que Él existe, de que Él está presente en cada acontecimiento, de que Él me ama, a pesar de que soy pecador, porque algo que se me había olvidado, que no sé por qué se me había olvidado, a esta fecha yo llevo ya 1 año y 1 mes de no consumir pornografía. O sea, el Señor me ha arrebatado el deseo de consumir pornografía. Ha sido algo que literal ha sido de la noche a la mañana. O sea, yo estaba cayendo y ya dejé de caer. O sea, y es un misterio, o sea, es un milagro, porque no hay manera que yo, con la cantidad de pornografía que yo he consumido en mi vida, yo la pueda dejar. Que con la cantidad de pornografía que he
consumió mi vida, yo haya podido mantener una relación de 4 años, y haya podido amar ahora a mi esposa. O sea, es que no tiene sentido cómo Dios me ha dado la gracia de hacerlo, a pesar de mi pecado, a pesar de mi adicción. Y es que eso, o sea, me lleva a alabar a Dios todos los días. O sea, del hueco en el que Él me ha sacado, de donde yo estaba, en ese abismo donde yo estaba. O sea, no tiene sentido que yo esté aquí sentado, casado, con más de 1 año sin consumir pornografía. No tiene sentido. O sea, no tiene explicación científica, explicación psicológica. Yo que voy a ser psicólogo, o sea, no tiene sentido que Dios haya permitido eso. Entonces, bueno, doy gracias a Dios, gloria a Dios porque se ha fijado en mí, simplemente. Lo demás es añadidura completa, porque se ha fijado en mí y ha querido hacer esta historia para mí, y porque me ha sacado de la muerte y me seguirá sacando de la muerte en las que caiga en el futuro. Y bueno, le agradezco porque me ha concedido una familia, que era un deseo que yo tenía desde siempre. Me ha conseguido un hijo, espero que me consiga más, estoy de ver toda la vida. Y pues nada, esa es mi historia. Espero que, no sé, si hay uno que se convierta con esto, me habría bastado, literalmente. Y pues nada, ¿sabes? Que lo que quede claro aquí es que Dios es el que se hizo presente. Uno es instrumento, uno es hijo de Él, por supuesto, pero uno no es Dios, es Él. Y Él es Él, lo ha sido siempre, lo será siempre. Y cuando uno le da al Señor en todo lo que hace, Él se encarga. Así que bueno, también les pido que oren por mí, que oren por Victoria, por este matrimonio siempre. O sea, si lo pueden hacer, créanme que en la oración hemos visto la diferencia. Nosotros tenemos familias que oran por nosotros, y la diferencia es grandísima. Entonces, si pueden tenernos en sus oraciones a esta familia, le vamos a agradecer mucho.